Ahí está. Bueno, estamos estudiando y tenemos que terminar, Dios mediante, Daniel 8 hoy. Vamos a tratar de terminar porque los tiempos me están quedando cortos. No, salí de acá. Sí. Entonces estamos estudiando Daniel 8. Daniel 8 es el centro, el corazón del mensaje para entender muchas cosas. Eso es Daniel 8. Por eso es importante este seminario de versículo por versículo para entender el concepto. Aunque no estamos, aunque estamos abarcando todos los versículos, después ustedes tienen que ahondar sobre esto. Yo les diría que ahonden más sobre la profecía de las 2300 tarde y mañana. Ahí es donde deben ahondar. Sobre esa profecía hay que ahondar porque la profecía ha sido atacada y seguirá siendo atacada. Hasta el día de hoy sigue siendo atacada la profecía de las 2300 tarde y mañana. Sí, siempre. Por eso que tienen que repasar esto. Ha sido atacada y sigue siendo atacada. Sus extremos, sus alcances, sus años, todo ha sido atacado y sigue siendo atacado. Entonces nos quedamos en el versículo, vamos a tener una pequeña introducción para refrescar lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la visión del carnero y el macho cabrío, son dos animales que se usaban el día de expiación, y vimos que esos reinos son explicados mediante la historia. Y allí, en el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo? Pregunto, en el contexto de esto, ¿qué es el continuo? Les recuerdo, les recuerdo que yo tengo un tema grabado del continuo que dura 3 horas y el sábado pasado fue, hablamos del continuo. Y aunque es un tema medio complicado, deberíamos, sí, repasar porque nosotros tenemos que tener por lo menos el concepto de lo que es el continuo, no continuo sacrificio, el continuo. Nosotros vimos que en el texto, sacrificio, esa palabra no está en el original. Eso lo repasamos nosotros. El continuo tiene que ver con este tema. Por eso que nosotros debemos saber. Y ahí dice, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quién prosperó? Estamos en el versículo 12. Sí, pero ¿qué era el continuo? Versículo 13. Oí entonces a un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Qué se refiere de la visión? No, ¿se acuerdan que nosotros vimos que esa palabra tiene dos connotaciones en el hebreo? Una es chazón, la otra es maré. Unas se han olvidado. ¿Saben por qué se olvidan? Porque ustedes no anotan. Tienen que anotar. El anotar refuerza más el estudio que estamos llevando.
Algunos hermanos han dicho, yo soy muy grande para estar anotando. La hermana Guay, ¿cuántos años tenía? Y seguía escribiendo. Uno es chazón, el otro es maré. Significa, se escribe de la misma forma en castellano, visión, pero en el hebreo, capaz que te está hablando del chazón, de la totalidad de la visión. Y el maré, aunque es visión, está hablando de un segmento de la visión. ¿Cuál es uno de los segmentos de la visión? No, no, de los que estamos leyendo acá. ¿Cuál es? Cuando hablamos del chazón, ¿de qué estamos hablando? En este contexto, ¿cuál? De la, claro, los 2300 días es la visión completa, pero el maré, ¿cuál es? ¿Cuál? No hay sacrificio, es continuo, del continuo, del continuo, de cómo iba a pisotear el cuerno. Por eso es que es necesario repasar. Cuando ustedes hacen estos dibujos, por ejemplo, hacen el dibujo ustedes, entonces cuando van a leer visión, está diciendo visión, entonces analizan, van a los interlineales y ahí analizan el texto en hebreo y ahí se fijan de qué le está hablando el ángel. ¿Cuál de los dos le está diciendo? Luego dice, sí, entonces uno de los santos le preguntó, hablaba a otro de los santos. La conversación era entre ellos, no con Daniel. Daniel escuchaba nomás. ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo durará el continuo? Así se entiende en el hebreo. Y la prevaricación asoladora, esa prevaricación de asolamiento, sí, es lo que produce el poder, produce la asolación. Lo mismo decía en San Mateo 24. Mateo 24 dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Por qué Jesús le dijo eso a los discípulos? Porque él fue el mismo que le habló al ángel cuando estaba Daniel. No, 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 él es el que habló. Sí, pero no llegamos todavía ahí. Y él dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Ese tardes y mañana también se está desvirtuando en cuanto a los detractores de la iglesia, porque están diciendo no son 2300 años, sino que 2300 tardes y mañana, sacrificio no va en el original. ¿Se acuerdan que lo revisamos? Si no va al sacrificio, entonces habla del continuo que debía ser quitado. El continuo es la parte del maré, de la visión. Y las 2300 tardes y mañanas, en el concepto eh, protestante, su explicación tiene que ver, primero, punto número uno, 2300 tardes y mañana son sacrificios, dicen. Como son sacrificios por la tarde y por la mañana, se divide eso. 2300, ¿cuál es la mitad? Sácame la cuenta. No, no, no adivine, a ver. Sí. ¿Cuánto te da? Sí. Cada uno llega a sus mismos cómputos, llega a la misma definición.
No, 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 no. ¿Qué estamos estudiando? 2300 tarde y mañana. Dividilo. ¿Cuánto te da? Ahí está. Cada uno, cuando ustedes están estudiando, lleguen a las conclusiones ustedes mismos, porque eso es lo que queda grabado después, ¿sí? Ahora, si yo escucho, porque los adventistas hoy en día están acostumbrados a escuchar el sermón, cruzarse de brazos, no anotan, no leen, entonces después, por eso que vienen hermanos de otros lados y mueven la estructura, porque ya no son el pueblo de la Biblia. Ya no estudiamos, no hacemos dibujos, no hacemos, los hermanos cada vez menos van a la iglesia sin Biblia, sin himnario, ya no quieren estudiar, no quieren, no, que esto sea cortito, predicaciones de 20 minutos, de 15 minutos, reavivamiento de 8 minutos. Entonces la mente se va atrofiando, la persona se mantiene ignorante y los ataques del enemigo cada vez son más intensos. Entonces, las Biblias hoy en día, las Biblias que no, que tuercen la profecía de las 2300 tarde y mañana. Entonces llegan a la conclusión de que son 1150 días. Ese era el punto número uno. Punto número dos, cuando nosotros tenemos que explicar cuál es el cuernito, cuando nosotros tenemos que explicar quién es el cuernito, quién eres el cuernito. Bien, pero ¿cuál es la interpretación hoy en día del cuernito? ¿Cuál es la interpretación del cuernito hoy en día? Lo que vimos, lo que venimos estudiando todo este tiempo, que el cuernito representa uno de los de la dinastía Seleucida, uno de los reyes, uno de los reyes dominantes de toda la dinastía Seleucida, se elige a quién. ¿A quién se elige? Lo estudiamos. Yo estoy repasando, todavía no estoy entrando en tema nuevo. ¿A quién? No, 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 no. ¿Quién es el que muestran hoy en día la interpretación? ¿Quién es el cuerno pequeño, según la interpretación protestante de las iglesias? Lo vinimos estudiando ya hace más de 6 sábados. Rey Seleucida. Ah, Antíoco Epífanes. Sí. Antíoco Epífanes es el que hoy en día se coloca como la interpretación del cuerno pequeño, que él interrumpió los sacrificios durante 1150 días. Eso lo van a encontrar, por ejemplo, en la Biblia de Scofield, de Nelson Darby. Esas son las interpretaciones que dan, por ejemplo, los católicos. Pero si ellos conocen y saben explicar el error, y nosotros no sabemos explicar la verdad, gana el error. Que nosotros no sabemos explicar por qué Antíoco Epífanes nunca fue un cuerno prominente. Primero, nunca fue un rey prominente de todos los que hubo Seleucida. Otro de los puntos, Antíoco Epífanes nunca enfrentó al príncipe de los príncipes, como dice la profecía. No llegó, falleció antes. Además, él era griego y el cuerno, el cuernito, ese cuernito que hablaba palabrota, no sale del animal. Y hermano, y así como yo se lo expliqué detalladamente, hay hermanos expositores adventistas hoy en la actualidad que siguen explicando que el cuernito sale del animal. No sale ni bíblica, exegéticamente, ni históricamente, no sale del animal, pero persisten en su testarudez.
Porque algunos toman, para explicar, toman de conceptos de hombre y repiten, cuando debería ser primero la Biblia. Muchos dicen, no, la Biblia, hablan del soloísmo bíblico y lo pasan por arriba. Cuando le está diciendo bíblicamente, no porque la hermana, güey, espere, la Biblia está diciendo que el cuernito no sale de la bestia, sino que sale de los vientos, pero persisten. ¿Por qué? Porque toman los libros de los pioneros, estamos hablando del año, ¿qué año? Siglo XIX, y era el concepto que ellos tenían, que el cuerno podía salir de ahí. No todos los pioneros manejaban hebreo, algunos. Eso ya lo vimos nosotros. Y luego el saber de la purificación del cuernito, el continuo nos lleva cuando termina la profecía. El cuernito iba a pisotear, iba, como dice aquí, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cómo prosperó el cuernito? Bueno, el cuernito tuvo un tiempo donde prosperó. Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? La primera supremacía papal. ¿Cuándo comenzó la primera supremacía papal? Cuando el cuernito se alzó, quitando el paganismo. Esto es historia. ¿Hasta dónde puedo leer eso? El conflicto de los siglos, la mitad del libro. Otros pueden leer el libro de historia de Alonso Trevillon, el, la profecía de las naciones, creo que está en inglés. Pero pueden leer, hermano, hoy es tan fácil traducir todo. Esto que parece difícil, ¿no? Y no estoy entendiendo, hay que dedicar más tiempo. A lo más difícil, más tiempo. ¿Imposible? No es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque ustedes tienen el cerebro igual que yo, lo mismo. Hay que dedicar tiempo. ¿Nunca escucharon ustedes jóvenes cantando música en inglés y no saben lo que dicen? Canta, pero no saben lo que dice, pero cantan en inglés. Yo digo, entonces, escuchen, si ellos cantan en inglés, ¿por qué nosotros no podemos saber ciertos textos, ciertos eventos históricos, bíblicos? ¿Por qué no podemos saber? Porque no dedicamos tiempo y esos jóvenes dedican tiempo. Cantan porque dedican tiempo. No estoy yendo yo a los pequeños puntos sobre las IES, sino que ellos dedican tiempo y salen y perfeccionan eso. Nosotros no hacemos ni uno ni otro. Entonces, la supremacía papal, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo el cuernito se ensalzó? Según la historia, el 538. ¿Por qué el 538? ¿Sí? Porque yo se lo estoy explicando aquí, yo se lo explico a los hermanos, el 538, pero ustedes no deben seguir lo que yo le digo, no, porque Daniel dijo el 538, no, yo debo saber qué pasó el 538. ¿Por qué el cuernito empezó a reinar a partir del 538? Bueno, había imperios bárbaros que no permitían la totalidad del manejo del cuernito. Entonces hubo pueblos bárbaros que debieron ser absorbidos por el cuernito. El cuerno, los cuernos arrianos, que yo ya se lo expliqué, no eran los únicos tres arrianos. El arrianismo estaba metido a los tuétanos en varios lados. Sí, bueno, pero sí,
No, 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 nada que ver, sino estamos hablando ya un tiempo posterior, ¿no? El Cuernito fue herido al final de la supremacía papal, al final, 1798. Ahí fue herido, ahí está, correcto. Ahora, estamos hablando del comienzo cuando estaba el cuerno en su apogeo. Ese cuerno, cuando estaba en su apogeo, esos reinos no permitieron que tenga la totalidad del control, ¿sí? Y entonces, el arrianismo estaba dominando en todos lados. Hablar de arrianismo es hablar del siglo II al siglo IV y V. Yo les dije que muchos pueblos se volcaron al arrianismo. Algunos emperadores romanos eran arrianos. Y le estoy diciendo, recién le acabo de decir, desde el siglo II al siglo V. Sí, claro, como nadie dice. Y pero es lo que estamos predicando. Sí, claro. Sí, no, pero hay otros que predican, sí, hay otros, hay otros. Sí. ¿Quién fue el emperador romano que cambió el paganismo al cristianismo? Bueno, ¿cuándo fue bautizado Constantino? ¿Quién lo bautizó? ¿Saben quién lo bautizó? Un obispo arriano. Obispo arriano. ¿Cuándo se bautizó? ¿Fue cristiano Constantino? ¿Fue cristiano? Yo les pregunto a ustedes, ¿era cristiano? Entonces, ¿cómo dicen que él cambió el cristianismo? Que cambió el sábado. ¿Por qué no cambió el sábado? Ellos querían sol. Él se bautizó cuando estaba muriendo. Saque sus conclusiones. Se bautizó cuando estaba muriendo. Así que ahí da mucho que pensar. ¿Qué usó para política? Puede ser. ¿Él hizo cesar las persecuciones? Sí. ¿Hizo cesar las persecuciones cristianas? No, 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 no. Yo estoy contando la historia. No, no vamos a quién se salvó, quién se perdió. Nosotros no tenemos esa potestad. Nosotros estamos contando cómo fue el relato histórico. Él pudo usarlo para la política, el cristianismo. Hasta él vio en, vi- en visión, sueño, vio el símbolo. ¿Cuál era el símbolo que él vio? No, 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 no era solamente una cruz. ¿Cuál era el símbolo que vio Constantino? Era una X y una P en el medio. Es lo que usan los católicos hoy en día. Fíjense, ¿fue real que vio él eso? Como no. Pedro de Pedro de Cesarea corroboró ese hecho de los propios labios de Constantino. El poder papal, no, 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 esta no. La cruz con la P. Siempre el papado tuvo su ejército.
Así fueron el movimiento de las 3, 4 cruzadas que hubo. Guerras cruzadas, no, no más tanto de eso. No, 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 tanto no. Después corroboramos eso. ¿Ve? El ejército siempre, el papado siempre usó la espada. La supremacía papal que yo les dije nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo entendemos esto? El capítulo 8 se entiende con el contexto del capítulo 7 de Daniel. Entonces, ahí sabemos que tiempo significa un año. Tiempo significa tiempo, singular significa 360 días. Tiempo, ¿cuánto significa? Son 2 años, son 2 más 1 son 3. Y medio tiempo es la mitad de 360, son 180. 360 más 720 más 7 más 180 nos da 1260 años. ¿Por qué año? Porque el contexto es simbólico. Si es simbólico, entonces no permite hacer el cambio día por año. Si no es simbólico, yo no puedo hacer cambio día por año. Por ejemplo, el milenio no viene hablando, Apocalipsis 20 no viene hablando de simbolismo. Entonces yo no puedo decir 1000 años son 1000 días. Es esa, claro, esa profecía, la que está en Daniel 7. Bueno, esto es la supremacía que iba a estar. Acá cayeron los 3 cuernitos. Cayeron, sí, cayeron entre comillas. Lo absorbió, lo absorbió. Y les voy a explicar por qué lo absorbió. Ya lo expliqué un día. Capítulo 7 de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, capítulo 7, verso 7, y aquí la cuarta bestia. La cuarta bestia tiene que ver con el cuernito pequeño. 7, 7. Espantoso y terrible en gran manera, fuerte, de cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Eso es lo que hizo Roma durante tantos años. Por eso que Roma duró muchos años. ¿Sí? Y aunque estuvo dividido, aunque cayó, perdón, se dividió Roma de Oriente, todavía duró hasta el 476. Cuando el último emperador, que era un niño, ¿no? Emperador de Roma, y cayó Roma. Y después quedó la sede en Constantinopla, aunque la sede fue movida antes de la caída de Roma, ¿no? No sé si me dejará mentir ahí. Roma fue movido a Constantinopla antes de la caída 476. ¿Quién lo movió? Constantino. En el año 330 mueve la sede de Roma y la coloca en Constantinopla, porque después Constantinopla crecería, Roma perdería sus últimos emperadores en Occidente, ya Oriente ya había caído, y entonces Roma se transforma ahora en el Imperio Carolingio. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, capítulo 7, verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados. Ahora, esto es deducción y pasamos al texto bíblico. Fueron arrancados 3 de cuántos cuernos? De 10. ¿Cuántos quedan? 7. Listo. Vamos acá. Versículo 9. Y estuve mirando hasta que fueron puestos. No, a ver. No. Estaba el versículo 9. Vamos adelante, vamos adelante. Estamos en el 7, estamos en el 7.
Versículo 17. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Sigue versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de cuánto, de los siete cuernos que tenía, no habían caído tres. ¿Y por qué tiene 10? Cayeron tres. Pero no es que el cuerno el texto cuando analizamos, porque ahora yo le estoy leyendo. No, 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 yo le estoy explicando, no, no. La lógica diría, la lógica diría, tengo 10 dedos, me arranco 3, me quedan 7. Pero en la Biblia ustedes siguen leyendo 10. El colectivo de la unidad de los cuernos sigue siendo 10. ¿Qué significa? Que no es que lo arrancó, los absorbió. Lo mismo que sucedió con Roma. Hubo una Roma que en su etapa ¿qué? Una Roma en su estado pagana y una Roma en su estado. Bien, bien, bien. Ahora estamos hablando el mismo idioma. ¿Es la misma Roma? Sí. ¿Tiene los mismos conceptos? No. Es pagana, es papal. Es transformada, es absorbida, es absorbida. Si es absorbida, una bestia cambia. Porque los cuernos no, porque los cuernos, lo que el Papa quería no era arrancarlo y los tirarlo, no, que sean de él, absorberlo, porque después en la bestia ustedes van a encontrar los 10 cuernos. Los 10 cuernos es unidad, es fuerza, manejo de la totalidad de todo lo que hay. La estatua de Daniel 2, ¿cuántos dedos tiene? Va a tener 5. Claro, de los pies. Ah, hablemos claro, son 10. 10 es un número. No, 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 es un número mundial. No busquen uno, dos, no, 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 no enfatiza en lo individual, sino en lo colectivo. La bestia tiene su poder en los 10 cuernos, en su colectivo unido. Por eso que en Apocalipsis 17, donde está la bestia y tiene sus cuernos, van a volver a tener poder por una hora. Sí, 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 gracias. Esta es la primera supremacía papal. Luego esa bestia que dijiste que está herida, tiene que recuperarse para hacer, para que su herida sane. ¿Cuándo se sana la bestia? ¿Qué fue herido? Ahí hay una gran confusión en los que fue herido y en los que se curará. Hoy en día, la bestia se ha curado porque ¿qué fue herido? Hoy hay papa. ¿Se curó la herida? ¿Sí o no? ¿Qué fue herido entonces? Para que se cure, ¿qué falta? Pero, pastor, si fue curada ya la herida, si el Papa va por todos lados, es un agente político. Ustedes están viendo la mujer.
pero es tierra. Apocalipsis 17 habla de una mujer vestida de escarlata, de joyas preciosas, pero la mujer no fue herida. La que fue herida fue la bestia, no la mujer. La bestia es el poder que controlaba el papado. Por eso que el papado en Apocalipsis 7 está montado sobre la bestia. La mujer está montada sobre la bestia. La herida no la recibe la mujer, la herida la recibe la bestia. Por eso que hoy en día hay pontífices y son alabados y se los recibe como mandatarios mundiales. Tiene su casa de la moneda, claro. Uno para, por ejemplo, ellos le dan documentos a los residentes que vivan allí. Es un país, tiene su propia moneda. Entonces, ¿eso significa que se curó la mujer, que se curó la bestia? No, estamos hablando de la mujer que monta la bestia. La que fue herida no fue la mujer, sino que fue la bestia. Por eso que la herida todavía no fue curada. Hablando del continuo, esto es repaso. No, no me voy a meter eso. El continuo, muchos dicen, el continuo es el paganismo, el continuo es el paganismo, sí. Decir el paganismo es decir una verdad media. Sí, paganismo, pero ¿qué? ¿Qué del paganismo? El, la corona, el poder es lo que continúa. Ese es el continuo. Su fase en los imperios, su fase pagana y su fase papal. Pero el común denominador siempre va a ser la corona de poder. Los faraones tuvieron doble corona. Egipto fue la cuna de la Iglesia Católica. Claro, alto y bajo, claro. Las dos coronas, el blanco del alto y el bajo Egipto. Egipto era pagano, por eso que el continuo debía transformarse de paganismo a papal, pero siempre con la corona de poder. Decir paganismo solamente, algo a media. Ahí sí le voy a mostrar lo que dijo uno de los pioneros adventistas. Babilonia también tenían corona. ¿Quién fue el primer rey en la tierra? ¿Cuál fue el primer reino en la tierra? No, el pueblo, la ciudad de Enoc. Las coronas fueron cambiando, pero siguen teniendo corona que era poder. Después fueron cambiados las tiaras sin corona, tiaras con una corona, tiaras con dos coronas y tiaras con tres coronas. Leímos creo que la reunión fue el sábado pasado. Bueno, leímos de que un historiador dijo que esas coronas representan a los cuernos que había tomado uno, dos, tres. Qué casualidad. Eso lo leímos nosotros en un historiador. ¿Se acuerdan que lo leímos el sábado pasado? Tiene que ver siempre con corona. Pastor, yo no estoy de acuerdo que tenga que ver con corona. Apocalipsis 12:13. Apocalipsis 12:13. Y otro que me busque, Apocalipsis 17:13. 12, 17, 13. Sí, sí. Poder. Y el otro, el 12, 3, 12, 3. Sí, sí,
Ah, ¿qué son las diademas? ¿Qué son las diademas? Ah, diadema es corona. El dragón tenía corona. ¿Tenía o no tenía corona? Entonces, el continuo tiene que ver con las coronas. Corona, la corona de poder. Los reyes tendrán autoridad por una hora. Apocalipsis 17. El colectivo nuevamente aparece de 10. No es que sean 10 exactos, es la unidad la que da poder. Pero ¿qué dice el historiador, el pionero Haskell en el libro La para Juan, esta transferencia de qué? Paganismo al papado re- representa como esto, transferencia de poder, poder. ¿Y de dónde viene el poder? El poder viene del dragón, del, perdón, ahora le voy a mostrar. Eso es lo que leímos nosotros. Una señal en el cielo. ¿Dónde estaba el dragón? ¿A dónde apareció el dragón? En el cielo. ¿Dónde obtuvo su poder? No, en el cielo. ¿Dónde obtuvo su poder el dragón? ¿Dónde hubo la rebelión? ¿O Satanás hizo la rebelión acá? Bueno, en el cielo. Su poder lo obtuvo en el cielo. Y ya, por eso que aparece el dragón con las coronas. Y esa corona él la pasa a los imperios hasta llegar a Roma. Roma, como dice el conflicto de los siglos, representa, en un sentido derivado, representa al dragón. Tiene que ver con paganismo, pero tiene que ver con la transferencia de poder. Lo dice Haskell en su libro la historia en Patmos, del vidente de Patmos. ¿Sí? Entonces, hubo los faraones, estuvieron los reyes persas, persas, y los otros eran los medos también. Bueno, eso ya lo estudiamos toda esa historia. Los reyes, eh, los reyes macedónicos. ¿Cuál fue el más prominente, el primero? No. ¿Quién fue el prominente? Ah, ¿cómo se llama? No, no. Está aplazada. Más Filipo. Filipo, acuérdense que él unió las polis griegas. Él fue el de la idea de conquistar a Persia. No lo logró, pero todo ese concepto luego lo logró Alejandro Magno. Después vinieron, ¿qué? Los Césares. Poder. Luego cae Roma. En el año 476 se termina. Pero después continúa. ¿Quiénes continúan? No, este no, este papa no es papa este. Ah, empiezan los descuernos luego. Porque Roma cae. ¿A manos de quién cae Roma? ¿Quiénes los que saquean Roma? Esa es historia, ¿ves? Y luego aparecen los pontífices. Luego los pontífices toman, ¿es qué? La corona, la transferencia de poder la obtienen ellos, como los césares, como los reyes macedónicos, como los reyes medos persas o como los faraones. Que los faraones antes no tenían poder. Los faraones gobernaba este por allá, el otro por acá, y los diferentes gnomos en todo Egipto. Aún no había diferentes gnomos. Pero después el faraón dijo, no, no tiene que haber gnomo, acá tengo que manejar yo todo. Y entonces le pusieron la doble corona. Esa es historia.
Eso es el continuo. ¿Cuándo comenzó el continuo? Algunos hermanos se empecinan en poner el año 508. Yo les voy a decir una cosa, 508 no pasó nada, sino que me lo demuestran históricamente. Cada vez que yo veo un hermano que expone que el continuo comenzó en el 508, o no, no, que dejó de ser el continuo paganismo dejó de ser en el 508. ¿Por qué? Ellos toman el bautismo de quién. Hay que sacarle el jugo a este. Clodoveo fue uno de los reyes prominentes de los francos. Y él se bautizó, se hizo ¿qué? Cristiano romano. Sí, bueno, sí. Bueno, un rey franco. Luego es tirana la historia porque luego con los años, el mismo, en la misma Francia, un emperador francés dividía la iglesia y el Estado. En el 508, algunos dicen que en el 508, Clodoveo deja el paganismo para volverse cristianismo porque se bautiza en el 508. Ahora, ¿se bautizó Clodoveo en el 508? No, no se bautizó en el 508. Pero algunos lo leen como que fuera verídico. Perdón. Yo todavía estoy esperando que a ver en el 508 fue realmente el bautismo de Clodoveo, no fue el 508. 508 no pasó nada. Sí, no es que yo lo digo porque quiero decir, ustedes lo pueden buscar y yo estoy abierto a todo concepto que me puedan traer, pero Clodoveo no se bautizó en el 508. No sé por qué se empeñan en poner esa fecha del continuo, ¿sí? ¿Quién tenía las coronas? Porque algunos van a decir, no, el continuo no tiene nada que ver con las coronas. El continuo es solamente el paganismo. No, no, no. El continuo lo dijo Haskell, perdón. Sí, ahora le voy a mostrar. Haskell dice que no solamente paganismo, sino que representa una transferencia de poder. ¿Cuál fue el primer rey en la tierra? No. ¿Quién fue el primer rey de toda la tierra? Él manejaba a voluntad toda la tierra. ¿Quién? Adán. ¿Qué tenía él? ¿Tenía todo el poder o no? ¿Lo perdió o no? ¿Lo perdió o no? Lo perdió. ¿Y fue pasando a quiénes? A otros. Y algunos dicen, no, no tiene nada que ver con el poder. Entonces, ¿por qué remarca en el dragón las coronas? Que significa poder. ¿Por qué ese dragón luego transfiere el poder? Las coronas, las diademas, las transfiere.
Así como está en la cabeza, aquí la encontramos en los cuernos. Apocalipsis 12:13, Apocalipsis 13 la encontramos las diademas en los cuernos, aquí en la cabeza, en las cabezas. ¿El dragón cuántas cabezas tiene? No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? No, pastor, el, el, ¿cómo se llama? El continuo no tiene que ver con poder, tiene que ver con transferencia de poder. Está en la Biblia, está totalmente plasmado en la Biblia. Por ejemplo, por ejemplo, Daniel capítulo 2. ¿De qué habla Daniel capítulo 2? No. ¿De qué habla Daniel capítulo 2? Daniel capítulo 2. ¿De qué me habla? ¿Está ocupado? No. ¿De qué habla Daniel? No. ¿De qué habla Daniel capítulo 2? ¿Conocen la historia? Empecemos por ahí. No. Sí, la historia, ¿conocen? Sí. No, no, no. Todo el capítulo. ¿De qué habla? ¿Pero de qué habla el Daniel capítulo 2? ¿Ah? Ah. Y pero eso estoy preguntando. Usted dice en la estatua. En ningún momento aparece estatua. Si yo encuentro en el capítulo varias veces repetido, ¿significa que es eso? ¿Que está haciendo énfasis sobre eso? ¿Sí o no? Pregunto. Versículo 31 del capítulo 2. Imagen, imagen. Versículo 32. Imagen. Versículo 34. Imagen. Versículo 35. Imagen, imagen, imagen. ¿De qué está hablando? De la imagen. No me digan de la estatua. No me digan del sueño. Está hablando de la imagen. ¿Por qué quiere que en nuestra mente quede qué? La imagen. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis aparece qué. ¿Cómo no? Apocalipsis 13, ¿qué aparece? No, no, ¿de qué venimos hablando? ¿Qué aparece en el Apocalipsis 13? No, ahí quería llegar. La imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 nos relata de la imagen, 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 para que después conectemos. Todos los libros de la Biblia están conectados, desembocan en el libro de Apocalipsis. Sabiendo la historia pasada, vamos a saber lo que va a venir. El continuo tiene que ver con la transferencia de poder. Yo no creo. Bueno, el sueño de la imagen muestra a quién, a una gran estatua. Y Daniel le empieza a dar la interpretación que estaba lleno de diferentes metales. ¿Y qué había en la cabeza de la imagen? ¿A dónde está? ¿A dónde dice? No, no, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Cómo lo demostramos? Sí, y Todo reino, no fuera así, no significaría la imagen, quiénes lo componen, porque cada reinado. Lo que tuviste. ah, hay cosas que yo puedo saber, pero tengo que explicarla. En los dibujos acá no hay corona. Acá hay corona, no hay corona.
Ahora, yo tengo que mostrar la Biblia. No, porque la hermana Guay, esperen, el testigo de Jehová ni sabe quién es la hermana Guay. Entonces ustedes le van a decir, cuando Daniel le habla a Nabucodonosor, le dice, versículo 36 del capítulo 2, este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia, tú rey, que era él, rey, ¿tenía corona? Bueno, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestia de los campos y ave del cielo, Él es entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú, algunas versiones dice, tú, rey, eres aquella cabeza de oro. Si él era la cabeza tiene que. Este es un dibujo de los pioneros donde van a encontrar la imagen con qué, pero hoy en día no tiene así. ¿Le ven no, y ven la corona? El dragón, el dragón, Apocalipsis 12 tiene corona. Apocalipsis 13:1 tiene corona, la bestia. Es una bestia. No es leopardo, hermanos, la bestia de Apocalipsis 13:1. No es leopardo. Algunos hermanos me han dicho, es leopardo. No, no es leopardo. Una bestia. No dice que es un leopardo. En el Apocalipsis 17, la bestia no tiene corona. En el 12:1 sí, 12:3 sí, en el 13:1 sí, pero las coronas la tiene. Viene desde la cabeza, luego en el 13 viene en los cuernos y en el 17 no aparece la corona. Pero no importa que no aparezca la corona. ¿Lo ven la corona? Sí. Aunque no tenga la corona, tiene el nombre. Bueno, hasta ahí terminamos el repaso, ¿sí? Ahora vamos a lo nuevo. Y él dijo hasta 2300 tarde y mañana, luego será. Ok. Cuando tuvo el estudio, ¿cuántos años le llevó a estudiar a William Miller? Le llevó 10 años a estudiar texto. Ah, eso lo vimos, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora vamos a entrar a esto. La profecía que estudió William Miller. Él llegó desde el libro de Génesis, fue estudiando texto por texto, texto, y si no entendía, no seguía adelante. Tenía que entenderlo, versículo por versículo. ¿Cuánto tiempo le llevó? Le llevó 10 años estudiar la Biblia, versículo por versículo. Y llegó a Daniel 8:14. ¿Cuándo dijo él que comenzó la profecía? Pregunta. ¿Cuándo comienza la profecía de las 2300 tarde y mañana? Esto es el corazón del adventismo, ¿eh? Esto es como decirle, ¿eh? No, ¿cuándo comienza? Para 457 comienza la profecía que él saca, ¿sí? Cuando culmina, ¿cuánto? Agarra la calculadora, a ver, por favor. 1798.
Menos 4,57. ¿Cuánto te da? 40 Entonces no es la fecha. ¿Cuándo dijo que termina la profecía Miller? no, ¿cuánto me dijiste? Perdón. 1843. No, no sé, pero y acá 4,50. 4,57. Menos 4, menos 4,57. 1386. No, 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 no. Nosotros tenemos la partida del 4,57. ¿En qué año termina? Entonces él tiene que sacar 4,57 y agregarle 2.300. Sería 2300 más 4,57. Sí, ahora sí. 700. No, 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 no. No, entonces no. No, así no. Lo que nosotros queremos sacar, eh, lo que nosotros queremos sacar es cuándo termina la profecía. Sí. Y él dijo hasta 2.300 tardes y mañana. Entonces, ¿por qué haces esa cuenta? Pregunto, ¿no? 2.300 le tenés que restar este año. Sí. ¿Eso hiciste? Sí. 43. ¿Cuándo dijo Miller? ¿Cuándo dijo? Sí, no, no, pero el tema es que lo saque. Si no, si no, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Cuándo dijo que venía, que terminaba la profecía de William Miller? Eso dijo él, porque él puso, porque él 2.300 le quitó 4,57, que era el año, sí. Entonces, las 2.300 tarde y mañana terminaba 1843. William Miller, en la pancarta, aparece la profecía, ¿termina cuándo? ¿Dijo que terminaba en 44? No, nunca dijo que terminaba el 44 él. Ah, vamos de paso. ¿Él dijo que terminaba el 44? Nunca dijo eso. Nunca lo enseñó. Nunca lo enseñó. Las cuentas lo dicen. Esta pancarta es del 43. Pero entonces, allí se allegaron, cuando llegó el año 1843 no pasó nada. Entonces los hermanos empezaron a revisar sus cómputos. ¿Qué estaba mal? Y entonces, gracias a Samuel Snow, que estudió la profecía de las 2.300 tarde y mañana, entonces entendió que había una comparación con el sistema religioso del santuario. Y entonces que la profecía debía terminar no en el 43, sino en el 1844. William Miller dijo, eso está mal de poner fecha. Así que él tuvo que revisarlo también conjuntamente con lo que le habían presentado. No es el 43, es según el calendario judío, el día de expiación caía en octubre de 1844. Eh,
43, pero no podían calcular el año cero, de ahí ahora sí el hermano, los inyecta vida acá el hermano también. Vieron que entre varios, otra cosa estudiar. Sí. Gracias, hermano Roberto Quintanilla. Claro, Miller sí, entonces no sacó el cómputo del 43. Es más, abrieron los ojos porque en el año 43 hubo un evento astronómico en el 43. Sí, hubo un acontecimiento astronómico que hizo abrir los ojos a varios. No, 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 no. No, las estrellas, no, las estrellas está hablando 1700, 1833, 1750, no, no, es otra cosa. Él predicó la venida de Cristo en el 43. En el 43 sucedió un evento astronómico que salió en primera plana en el periódico de los Estados Unidos. Ahí yo lo tengo la foto. ¿Quieren ver todo eso? Eso está en el tema 1843 que yo lo grabé. Debe tener, por lo menos, debe tener unos 4 años. Ahí yo tengo tema de 1843, tengo tema de 1750, tengo tema del 508, tengo tema de 1899, tengo tema de 1888 y 1842. Lo tengo uno solo, porque antes le daba largometrajes, yo directa, que no terminaba. En el 43, hay uno del 43 y hay otro que es del 43 de cronología solamente. Fíjense cuál de los dos es. ¿Sí? Esta pancarta no es del 44, es del 50, 1850, y ahí corrigieron, 1844, porque antes no venía así. Y acá la corrigieron, acá pusieron el santuario. Él no puso fecha. Otra vez, lo vuelvo a explicar. Presten atención. Samuel Snow le presentó que, que la purificación tenía que ver con el día de expiación. Y el día de expiación no caía en el 43, caía en el 44. Meses después, octubre del 44, caía el día de la expiación. Eso le presentó Snow. Y entonces él dijo, no, no, están poniendo fecha. Ah, bien, bienvenida, hermanita. Un gusto poder saludarla allí. Que tenga un feliz sábado. La mamá de- Y entonces por eso que Samuel Snow llegó a esa conclusión en el día de expiación. Después lo revisó Miller y aceptó. Pero él nunca dijo el tal día, tal fecha, nunca dijo. Él dijo en el año 43. ¿Sí? Bueno, después se entiende que la profecía comenzó en el 457 y termina en 22 de octubre de 1844. Ahora, esto está fácil. ¿Por qué está fácil? Dentro del seno adventista está fácil. Pero cuando ya sacamos las patitas afuera, ahí empiezan a llover. El 457 no es la apertura de las 70 semanas. Ahí empiezan los detractores. Ya lo hicieron antes y lo hacen igual hoy. Claro, pero, por ejemplo, 457 fue el comienzo de las 70 semanas. Pero las 70 semanas, yo tengo que demostrar, vamos a ponerlo más fácil, está muy complicado esto. Así, vamos a hacerlo así. Ahí está más facilito. El 4, sí, yo tengo que mostrar que la profecía de las 70 semanas, que son estas, las 49 semanas,
tengo que mostrar yo que el 457 es valedero históricamente. Y los detractores hoy en la actualidad atacan el 457 como que se cae. Y si ustedes no saben demostrar el 457, se les cae las 70 semanas. Y si se les cae las 70 semanas, se le cae todo. Entonces, ustedes hoy en día tienen que saber demostrar esto porque es lo que está siendo atacado, es lo que ha sido atacado y es lo que será atacado. ¿Se entiende? ¿Cómo ustedes demuestran? Ustedes le hablan a una adventista y sí, te va a escuchar. Vos, Laura, le decís, mira, la profecía de 70 semanas comenzó el 457. Amén, te va a decir. Pero andá a decirle a un testigo de Jehová eso. Mostrárselo en la historia. Tenés que mostrar en la historia que el 457. ¿Qué texto bíblico van a buscar? ¿Van a buscar Esdras 7? ¿Le van a mostrar con Esdras 7 que la profecía comenzó en el año 457? ¿Cómo llegó Miller a los 457? ¿Con qué llegó él? ¿Cómo llegó a esos cómputos? Ah, no es tan fácil. No es tan fácil. Todo eso permite Dios para que nosotros volvamos a estudiar. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando. Estamos dedicando mucho más tiempo a otras cosas. Por eso es que a veces, pastor, no entiendo nada. No es que no entiendo, es que usted ha dejado de leer. Claro, pero yo tengo que demostrarlo, bíblica, históricamente, que este número es inamovible. Y eso es lo que no podemos hacer. ¿Estamos hasta ahí? Ahí está el tema, ahí está el tema, ahí ya, ahí ya. Yo solo sé que no sé nada, voy a decir, porque estamos tan acostumbrados a hablar con un adventista. Si vos le decís a un adventista en la escuela sabática, el 457, ¿quién te va a decir nada? Nadie. Perdón, perdón, otro, uno de te va a decir, perdón, ¿dónde? ¿Usted pone eso, se basa en Esdras capítulo 7? Ahí no está hablando del 457. Mm, ¿La muerte de Cristo? No sé si el 27. ¿Cuándo murió Cristo? ¿Qué día murió Cristo? ¿Qué día murió? No, 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 de la semana. ¿Cómo? Y el Pentecostal te dice, no, murió el miércoles. Porque vos tenés que hacer coincidir los 3 días y 3 noches de la profecía de Jonás. ¿Cómo hace? Si falleció el viernes, ¿cómo se cumplen los 3 días y 3 noches? ¿Me entienden? ¿Cómo le explican ustedes a un pentecostal? Claro, ahí está, eso estamos viendo. No, 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 día de la semana, día. Ahí, ve que no coincidimos nada. Por eso es que tenemos que estudiar la profecía. Cristo muere un viernes. ¿A qué hora? ¿Qué hora es enterrado? ¿Qué venía? ¿Por qué se apuraron a enterrarlo? ¿Cuándo resucita? ¿A qué hora? ¿Del viernes al domingo hay 3 días y 3 noches? Ahí se las dejo, hermano, ahí se los dejo para que revisemos. Entonces tenemos 69 semanas más una semana y a la mitad de la semana muere el Mesías príncipe. ¿De dónde sacamos esto? No solo sacamos de Daniel 8, sino Daniel 9, que explica la profecía de las 70 semanas en detalle.
Y esa profecía fue escrita por Daniel. Si los judíos hubieran atendido la profecía